Si tiene su Biblia, vamos a Segunda de Samuel, capítulo ¿cuál? 15. Cuando lo tiene me dan fuerte amén ahí. Segunda de Samuel 15. Vamos a dar tiempo ahí para que salgan los niños a sus clases y los jóvenes. Ya tenemos Segunda de Samuel capítulo 15. 2 aménes. 3, ok. 2:15, Segunda de Samuel 15, perdón. Segunda de Samuel 15, verso 1. Ahí el título que algunas Biblias tienen ahí, la conspiración de Absalón, o Absalón se subleva contra David. Pero comenzamos con el verso 1. Dice así: aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. ¿Quién es Absalón? El hijo de David. ¿En qué posición queda? El tercero. Al primero, ¿qué le pasó ya? Lo mató él. Él mismo lo mató. Al segundo no nos dice qué pasó, pero en este tiempo ya ha muerto. De acuerdo a la historia, ha muerto. Entonces el siguiente al que está en posición para ser el rey es Absalón. Pero dice, ¿qué hizo Absalón aquí? Se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen de él. Esto es muy importante, y si lo leemos solamente así no nos dice nada. Pero esto que se hizo de carros y caballos, está diciendo preparó su pompa regia. ¿Sabes qué es una pompa regia? No, yo tampoco. No. ¿Cómo dice? Una procesión que va con el rey, y aún más que eso, es como ahí lucir sus músculos, diciendo, mira, soy fuerte, me estoy haciendo potente, pero es con una intención de decir, estoy lanzando mi candidatura, mi campaña, para decir, quiero ser el próximo rey. Así que este es mi primer paso para mostrarle a los que me están viendo que quiero ser rey. ¿Cómo lo sabemos? Lo vamos a ver más de una vez. Es más, si quiere confirmar esto, deje su mano ahí en Segunda de Samuel 15 y vaya conmigo a Primera de Reyes 1:5. Si lo encuentra, me lo lee primero. En unas páginas adelantito, en Primera de Reyes 1:5. ¿Qué dice? Ahí está. Entonces aquí también el encabezado de Primera de Reyes 1:5 dice: Adonías usurpa el trono. Pero aquí nos agrega un detalle adicional. ¿Qué dice? Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo ¿qué cosa? Yo reinaré. ¿Y qué hace? Y se hizo de carros y gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Entonces ahí regresamos a Segunda de Samuel 15, para que nos dé el contexto, que es lo mismo que aquí Absalón está haciendo, exhibiéndose, preparando su pompa regia para decir, ya puedo ser rey. Entonces es el inicio de su campaña para que se le reconozca que está lanzando su candidatura. Aquí los presidentes, ¿qué hacen? Recaudan un montón de fondos, pero comienzan a viajar a los diferentes estados, pero primero se declaran, pero al declararse ya han hecho su tarea mayormente. En nuestros países sucede de todo, ¿verdad? Creo que también en este momento en Perú, creo que dicen que hay 2 presidentes ahorita. Vamos a ver qué pasa, pero vamos a notar desde aquí en adelante, bueno, ya comenzó desde el 13, que les mencioné que el énfasis será sobre ¿quién? Absalón, el tercer hijo de David. Así que, pero aquí se está cumpliendo lo que le dijo el profeta Natán a David en 2 de Samuel 12, del 10 al 12, en cuanto a su reino.
Absalón ha sido mencionado y será mencionado desde el capítulo 13 hasta el capítulo 20. En otras palabras, ¿qué está sucediendo? El reinado de David comenzó a declinar por su pecado. ¿Contra quién? Primordialmente su pecado fue contra Dios, pero su pecado fue contra Betsabé, su pecado fue contra Urías, su pecado fue contra Israel, y su pecado fue contra los hombres que murieron en el ejército, porque les dijo: cuando esté fuerte, retrocedan para que Urías muera. Pero no solamente murió Urías, sino que murieron varios de los más valientes. Entonces, todo esto que él tramó, ¿cómo se dice? Sí, fue pecado contra el Señor. Pero ahí, un punto muy bajo, y vamos a ver ahí. Pero le tengo una noticia. El ciclo vicioso de lujuria y de muerte lo comenzó en este caso David para su familia, y va a continuar. Porque lo que David hizo fue lo que él estaba haciendo fue lujuria, codiciando. Ya le dijeron: tiene esposo, está casada, no le importó, y hasta mató por esto. Pero vamos a ver aquí qué sucede. Vimos que Absalón, ¿qué hizo? Entonces la lujuria y el pecado de muerte, David los está pasando a Amnón, lo pasó a Absalón. Amnón cometió este pecado después que vio a papá hacerlo. Mira, se salió con la suya. Pues a mí que me prohíbe hacer esto contra mi hermana. Y Absalón pues dijo: mi papá no hizo nada a mi hermano a Amnón, por lo consiguiente voy a tomar la justicia en mis propias manos, voy a matarlo. Entonces vemos la espada ahí. Pero Absalón eliminó al heredero, que era Amnón, el siguiente al trono. Muere también Daniel, el segundo, y ahora está Absalón como el tercero, el potencial al reino. Entonces versículo 1 dice: aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Entonces armó con propósito aquí su pompa regia perdón, para lanzar su candidatura, su conspiración contra el rey David. Pero le tengo una noticia aquí también. ¿Todos somos pecadores? Todos. Por lo consiguiente, no importa qué posición tenga uno, todos somos pecadores, y ninguno de nosotros es inmune de pecado. Todos somos sujetos al pecado. Por lo consiguiente, todos debemos guardar nuestro corazón. Todos, ya seas rey, ya seas pastor, ya seas director de algo, dirijas en alabanza, un servicio, o sea, enseñemos una clase o nos consideraremos solamente oidores. Todos estamos sujetos al pecado y a la maldición que nos acecha, pero por lo consiguiente todos debemos guardar nuestro corazón. Aquí Absalón no lo ha hecho, pero continuamos. Pero les mencioné en el resumen, David hasta el momento no ha corregido a ninguno de sus hijos. Y aquí hay otro detalle: cuando todo lo tenemos, cuando todo se nos hace fácil, cuando todo se nos entrega a la mano, comenzamos a corrompernos, en el sentido de que ¿sería que los hijos de David tenían alguna necesidad? Era el rey y lo tenía todo. Sí. Absalón y Tamar eran hermanos de la misma mamá, pero eran medios hermanos con Amnón, sí. Y si vimos anteriormente, recuerda que Amnón, Absalón, todos estos nacieron en Hebrón. Después otro montón les nació en Jerusalén. Entonces, y hablamos en el devocional también de que, en el resumen, que prácticamente casi todos nacieron juntitos en los mismos tiempos, no muy lejos. Y ese es por eso en el debate que mencioné esta mañana, en el devocional, Absalón tiene una hija que se llama Tamar. Entonces algunos dicen que era la hija,
pero otros teólogos dicen no, que también tenía una hermana, y la Biblia dice hermana, ¿verdad? Pero la palabra se puede traducir pariente o familiar, entonces ahí es donde deja de que hermana física. Entonces, por ejemplo, aún en nuestros tiempos, a nuestros tíos nosotros les decimos papá o hermanos, en algunos países se les dice, ¿verdad? Pero lo más potencial era de que era hermana a 100% con Absalón, pero era media hermana de Amnón. Pero también lo que yo creo en mis estudios es de que Absalón termina poniéndole a una hija de él también Tamar, porque él mucho de su esfuerzo fue de restaurar a su hermana por haber sido maltratada de este aspecto y continuar por decir esa línea real. Pero vamos a ver que también Absalón pues se corrompe en este aspecto, ¿verdad? Pero algunos creen, porque no nos da mucho trasfondo la Biblia de Tamar, nos menciona varias, vimos una ya, Tamar y Judá, pero esta segunda nos dice que es hermana de Absalón, hija de David también, pero no nos la mencionó que nació allá en Hebrón con los demás. Entonces, ¿dónde aparece? Pero más tarde un capítulo aquí nos dice que Absalón tuvo una hija que se llamaba Tamar. Entonces la pregunta es, ¿estaba enojado porque era hija de él o porque era su hermana? Y creo que era su hermana, ¿verdad? Pero algunos teólogos ahí no están en acuerdo, ¿verdad? Pero y lo puse y nadie dijo nada, entonces quería escuchar, ¿verdad? Pero qué bien que sí lo leyó y puso atención, ¿verdad? Pero todos hemos pecado, todos somos pecadores, por lo consiguiente todos debemos de guardarnos de pecado. David falló en instruir a sus hijos, mostrarle ese corazón que él tenía anteriormente inclinado hacia Dios, pero ya hablamos de que no hizo nada en cuanto al pecado que cometió Amnón contra Tamar, no hizo nada contra el pecado que Absalón hizo contra Amnón. Así que aquí está otro detalle. Aunque nuestros hijos, hermanos, crezcan en la iglesia y nosotros no les enseñamos continuamente con nuestro ejemplo a tener un carácter sumiso hacia Dios, aún nuestros propios hijos que nacen y crecen aquí dentro de la iglesia, bajo de nuestras propias narices, a veces pueden agarrar otro rumbo. Y hemos visto a veces de que había un buen rey, un mal rey, y de ahí después se levantaba uno bueno y uno malo. Igual también con los sacerdotes vimos lo mismo, con los profetas vimos lo mismo. Entonces nos concierne a todos. Hermana Elizabeth dio un testimonio, ¿verdad? De que dice su hermano, conociendo de Cristo, a veces uno se va por acá, ¿verdad? Y otro por acá. Pero a veces nos sucede con nuestros propios hijos. A veces nosotros fuimos los rebeldes y el Señor nos trae de regreso, ¿verdad? Pero aquí vamos a ver un poquito de todo. Pero creo, de mi punto de vista, creo que David no se atrevió a corregir a sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque los mismos pecados él había cometido. ¿Y cómo les va a decir, mira, no hagas eso? Le van a rezongar y decir, y mira, ¿y tú? No, pues mejor no hago nada, me quedo calladito. Pero podemos con la ayuda de Dios romper ciclos de lujuria, de odio, de rebelión, que es lo que estamos comenzando a ver aquí en la vida de Absalón. Así que estos ciclos de lujuria, de envidia, de codicia, porque ¿qué nos dice uno de los mandamientos? No codiciarás, ¿verdad? Entonces podemos romper estos ciclos de lujuria, de odio, de rebelión y mucho más. Ok, pero Absalón fue creciendo, su fuerza se descontroló aquí y él hacía lo que él mejor creía. Es más, él tomó la justicia en sus propias manos. Ya que mi padre no hizo nada contra mi hermano Amnón, yo voy a tomar la justicia en mis manos y lo voy a vengar a mi hermana. Así que se hace de hombre de carros y caballos y sus 50 hombres lanzando su candidatura para ser el rey. Vamos al verso 2, voy a ir más rápido. Y se levantaba Absalón de mañana, ¿y qué hacía? Se ponía a un lado del camino junto a la puerta. ¿Dónde? En Jerusalén. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, noten para dónde iban los que tenían pleito, cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, ¿qué hacía Absalón? Le llamaba y le decía, hey, pss, pss, ¿de qué ciudad eres? Y él le respondía,
Tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces, ¿qué significa esto de que se ponía junto a la puerta al lado del camino? Es ahí donde se juntaba toda la gente para hacer sus transacciones políticas, económicas, para vender, comprar. Y si se acuerdan, las compras se tenían que hacer en lugares públicos para que hubiera testigos de que, mira, yo compré o redimí esto de la mano de fulano. Entonces era como ir al mercado, a un lugar público donde habían todas estas transacciones. Pero ellos iban con la intención, venían a la ciudad para ver al rey. Pero él sabía que el rey no tenía tiempo para todos, escucharlos a todos. Porque se acuerdan anteriormente habían jueces. Ya no hay jueces. Ahora es el rey. Todo problema tienes que llevarlo al rey. Y él sabía, y aquí hay un problema muy importante. No solamente venían de varias ciudades, sino que él preguntaba con motivo importante de qué ciudad eres. Pero él llevaba una idea ahí. ¿Y saben cuál era? Él estaba ofreciendo un servicio para escucharlos y ganarles su corazón. ¿Qué problema traes? Y vamos a notar de que él en este momento no está hablando mal del rey, pero sí lo está haciendo. Y es lo que vamos a ver aquí enseguida. ¿Qué dice el 3? Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas. Le está hablando bonito a las palabras que él quiere escuchar o la persona quiere escuchar. Mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Entonces, sí está usurpando al rey sin decirlo. Él se está ofreciendo a escucharlos y les hablaba para ganar sus corazones. Pero le tengo una noticia. La persona que busca el chisme lo va a encontrar. ¿Qué nos dice Levíticos? No, Proverbios, es Proverbios 20:19 dice lo siguiente: el que anda en chismes descubre el secreto. Dice, no te entremetas pues en el suelto de lengua. Pero aquí Absalón quiere descubrir, quiere hacer. ¿Cuál es tu problema que le traes al rey? Eso necesita escucharlo él, pero como no está disponible, yo me pongo a tu servicio. Cuéntame a mí, ya que no hay juez realmente. Entonces sí está hablando mal del rey, que el rey no tiene suficiente tiempo, no tiene suficientes personas para que escuchen este problema. Yo me pongo a tu disponibilidad. Cuéntame a mí, yo te escucho. Tú tienes la razón. ¿Y qué hacía? Se los ganaba. También Levítico 19:16 nos dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Y realmente lo que Absalón está haciendo aquí, está atentando realmente contra el rey, pero anda sembrando esto para ganarse a la gente, para pues el rey no tiene tiempo para escucharme y tú sí, pues ok, gracias. Entonces, en otras palabras, les decía, el rey no ha puesto a nadie oficialmente. El rey está fallando en esto. Yo te escucharé, así que me estoy autoproclamando juez. Cuéntame a mí, yo seré tu juez. Te voy a decir si esto está correcto o no, pero te estoy diciendo que está correcto, que tú tienes la razón, así que ponte de mi lado. Pero aquí está otro punto muy importante. A veces usted y yo vamos a las personas equivocadas para contarle lo que necesitamos contar. Entonces, Lisa, si tú tienes un problema con hermana Angélica, no vayas y cuénteselos a la hermana Norma. Ve a la hermana Angélica, ¿verdad? No tienen problema, ¿verdad que no, hermanas? Espero que no, ¿verdad? Pero también a veces sucede lo siguiente, hermanos. Absalón, como hablador, no acusó al rey directamente de ser mal rey, sino que lo insinuó que él lo podía hacer mejor. El rey está fallando en esto porque no ha puesto suficientes jueces, pero yo me estoy autoproclamando juez, que si yo fuera rey, yo lo haría mejor. Pero ¿sabe qué escuchamos a veces también en la iglesia? Si yo fuera el pastor, yo lo haría de esta manera. Si yo fuera el líder de música, de la alabanza, yo haría de esto de esta manera. Si yo manejara la computadora, hermano, yo lo haría de esta manera. Si yo fuera el que estuviera a cargo de esto, yo lo haría de esta manera. No les voy a dar nombres, pero mucho tiempo atrás,
Alguien por ahí me dijo, pastor, nos hace falta esto, aquello, lo otro, aquello, esto, veo que hay esta deficiencia y esta. Sí, lo reconozco que lo hay. ¿Cuál de ellas quieres hacer? No, ninguna, nomás le estoy diciendo que, no, pues es que no lo podemos hacer todo. ¿Sabes qué? Ayúdame con esta. Ok. Y al siguiente domingo ya no se presentó, ya no vino. Ok. ¿Es fácil hablar? Que si yo lo estuviera haciendo, yo lo haría mejor. O yo lo haría así. O a mí no me gusta cómo se hace aquí o allá. Le tengo otra noticia. Hoy en día, también en las iglesias, alguien puede ir al pastor y decir, pastor, alguien me contó, o yo escuché, o la gente dice, y a veces tienen razón, pero mayormente se dice que en el ámbito de la iglesia, cuando alguien dice, por ahí me contaron o por ahí escuché y no te dicen el nombre de la persona, ¿sabes quién es el que se está quejando? El que está hablando, ¿verdad? El primo de un amigo. No siempre es así, ¿verdad? Pero ¿qué está haciendo aquí Absalón? Sembrando esto, diciendo, el rey no está haciendo un buen trabajo realmente. No lo está diciendo directamente, pero no ha puesto jueces como debería para atenderlos a todos ustedes. Pero él los estaba interceptando antes que llegaran al rey. Y también quiero decirle, si usted tiene un problema con algo, venga y hable conmigo, ¿verdad? No soy el rey yo, ¿verdad? Pero en este aspecto, a veces sí vamos y contamos y hacemos, pero yo ni en cuenta de que hay algo que se tenga que hacer, ¿verdad? Y no es de que sepa de algo, sino que estoy hablando aquí genéricamente. Pero aquí, ¿qué estaba haciendo Absalón? Interceptando a la gente antes que llegara al rey, para decirle, mira, cuéntamelo a mí, ya que no tienes a quién contárselo. Bueno, sí tenían al rey, iban a ver al rey, pero él se autoproclamó juez aquí y se está autoproclamando rey para diciendo, yo lo puedo hacer mucho mejor que el rey. Y nota el 4, ¿qué dice? Y decía Absalón, ¿qué cosa? ¿Quién me pusiera por juez en la tierra? O sea que no hay ni rey que me ponga por juez, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia. En otras palabras, David no está haciendo justicia, no está haciendo un buen trabajo como rey, pero si yo fuera, si tú me pusieras, ¿verdad? Que tú me quieres poner porque te estoy dando el lado tuyo, que tú quieres escuchar, que tú tienes la razón en este negocio, en este problema, en este pleito, hazte de mi lado, yo te voy a ayudar si yo fuera rey. ¿Y qué sucede? Lo escuchan. Así que se hacía pasar por justo y que él haría lo correcto en cuanto a la justicia. Ya que el juez, el rey no lo está haciendo, pues yo lo haría. Pero ¿qué hizo Absalón? Él tomó la justicia en sus manos. ¿Y qué hizo con su hermano Amnón? Lo mató, haciendo justicia a Tamar, ¿verdad? Entonces, pero veremos más tarde que también Absalón es malévolo, pero en el momento preciso aquí está ganando con palabras bonitas a la gente para comenzar a que su insurrección, su sublevación levantarse sobre el rey David vaya creciendo. Pero ¿qué dice el 5? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Entonces, ya que comenzó a hacer la gente aquí con Absalón, era príncipe, pero aún se estaban inclinando a él como rey o príncipe, pero él extendía la mano, los tomaba y los besaba. Aquí le tengo otra noticia para toda persona que nos lidere aquí en la iglesia, incluyéndome a mi persona. Evaluemos a nuestros líderes para asegurar que su carisma no es solo una máscara para obtener lo que ellos quieren. Quizás habemos algunos que estamos hambrientos de poder para estar al frente y liderar y que seamos respetados, o quizás algunos buscamos solamente ciertas cosas, pero evalúenos a todos, que si nuestro carisma
de que tratamos solamente bien a ciertas personas y acá menospreciamos a otras, y acá el que ofrenda mejor vamos a tratarlo bien, el que diezma más pues con mucho más gusto, acá el que no pues ¿o será que hacemos lo que más nos conviene? ¿Qué está haciendo aquí Absalón? Ahorita le conviene. Entonces, ¿qué está haciendo? Los abraza, los besa, les dice palabras bonitas, lo que ellos quieren escuchar, les da buen trato. ¿Qué dice el 6? De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Así que asegurémonos que debajo de su estilo y carisma, estos líderes o aquí en la iglesia tomemos decisiones bíblicas y que tratemos bien a la gente, no simplemente otra vez. Y hay personas que tienen ese carisma, que hablan más bonito y pueden elogiar y ganarse a la gente, pero ¿con qué motivo? ¿Es para darle honra y gloria al Señor o para que lo sigan a ellos? Evalúenme a mí, evalúen a todos los que nos paramos aquí al frente, por qué motivos hacemos lo que hacemos. Si es para ganarnos mi campamento, que aquí está mi campamento contra el tuyo y el tuyo puede más que el mío, lamentablemente sucede que en la iglesia se convierte en bandos. Y a veces, mira, ¿sabes qué? Escúchame a mí porque yo te voy a decir a ti lo que te conviene. A aquellos no les hagas caso. Pero ¿qué le están diciendo acá? Tú a aquellos no les hagas caso. Y gracias a Dios que no sucede aquí, ¿verdad? O espero que no, ¿verdad? Pero sucede lamentablemente en las iglesias a veces. Pero aquí él estaba robando el corazón de los de Israel. El 7. Y aquí hay una discrepancia. De eso dice, me olvida. ¿Discrepancia? El 7. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. En algunas versiones dice 40 años, en algunas traducciones, y no nos dice la Biblia a qué se está refiriendo. Si habían pasado 4 años, porque si se acuerdan que cuando regresó Absalón a Jerusalén, ¿cuánto tiempo había estado allá? 2 años, 3, por ahí. Y al regresar, ¿cuánto tiempo había pasado sin haber visto a su padre? Entonces 2 años por ahí aproximadamente, sin ver a su papá. Entonces al rey, entonces no nos dice si fue de que cuando lo mandó a traer y ahora lo besó, y es ahí cuando le dice: te ruego que me permitas vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, o si es 4 años después de que habían arreglado las cuentas y se habían abrazado y besado, o si son 40 años desde que habían salido de Hebrón, pero no concuerda la matemática ahí, porque nació allá en Hebrón, pero él muere antes de los 40 años. No puede ser que David tenía 40 años aquí, entonces pero en el original pareciera decir 40 años. En algunas de las copias se encuentra como 4. El historiador Josefo dice que son 4 años, que fueron 4 años. ¿Pero de qué? No sabemos si 4 años de haber regresado, de haber lanzado su campaña, que nos dijo aquí en el versículo 1 que él levantó su ejército prácticamente, o si eran 4 años desde que había vengado la muerte de su hermana. No lo dice. Pero lo importante es esto, que le pide a su papá que le permita que vaya ¿a dónde? A Hebrón, a pagar un voto que él ha prometido a Jehová. Pero la Biblia no nos ha dicho que ha hecho un voto, o si no lo dijo. No lo sabemos, no nos lo dijo, ¿verdad? Pero Hebrón fue la primera capital del rey David. ¿Y dónde nació Absalón? En Hebrón. Entonces Absalón encontraba o esperaba encontrar en su lugar de nacimiento amigos leales, que al verlo estarían orgullosos que el príncipe está en su tierra. Pero Hebrón sería el lugar perfecto también para comenzar su rebeldía.
para usurpar el trono, porque potencialmente Hebrón estaba dolido que David los abandonó y los dejó para irse ¿a dónde? A Jerusalén. Entonces dice, ahí puedo comenzar yo. Es más, me conocen, ahí nací, saben que soy el príncipe, pero también ese era uno de los golpes más bajos, porque si fue el primer lugar centro de David, ¿por qué no comenzar con ese? Después con Jerusalén y después quitarle las esposas. Y vamos a ver que es algo, un proceso que va a continuar. Entonces, Hebrón probablemente es el lugar correcto para esto, pero viene a su padre con una falsa humildad, sometiéndose, pidiendo permiso. Y vamos a descubrirlo más tarde aquí. Pregunta, hermana. Si se acuerda en los capítulos anteriores, cuando el profeta Natán le dijo, todo lo que has hecho porque tú hiciste esto encubiertamente, te va a pasar a la luz del sol abiertamente, públicamente. Este pecado que has cometido ahora le va a suceder a los de tu familia y a tus mujeres, y no necesariamente es a tus esposas solamente, sino que comenzó con lo que le sucedió a Tamar, a su hija, y después le sucede de sus concubinas. Vamos a ver que Absalón por ahí recibe un consejo malo y él lo obedece. Entonces, pero vamos a llegar a eso más tarde, sí. Buena pregunta. El 8, estábamos en el 8, ¿verdad? Entonces le pide permiso a papá que va a ir a Hebrón. El papá le da ese permiso. El 8, porque tu siervo, aquí le explica por qué quiere ir, porque tu siervo, note que se está presentando como siervo falsamente, hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y no sabemos si potencialmente hizo un voto, potencialmente sí, pero no nos lo dice la Biblia. Pero creo que es un disfraz, es una mentira para ir a Hebrón encubiertamente, que el papá no descubra por qué va ahí. Así que no escuchamos de que este voto se hubiera hecho, que Absalón no hubiera hecho este voto, pero para que papá no sospeche, su rey, su majestad, papi, tengo un mandado que ir a hacer muy importante, y para que no le preguntara, es un voto que hice entre yo y Dios. Entonces eso no se descubrían para contarse. Entonces, porque si le preguntaba, ¿para qué vas allá? ¿Qué vas a ir a visitar? ¿Qué vas a ir a hacer? Bueno, David sabe que allá nació, que ahí fue el primer reino, su primera sede. Entonces, pues ve, hijo, ve y cumple lo que le prometiste a Dios. Pero aunque le está diciendo que su voto fue de que si el Señor le permitía regresar a Jerusalén, lo cual le sucedió, que él iba a servir a Jehová. Entonces el papá le dice, pues bendecido, ve adelante, hijo, adelante. Pero creo que Absalón está disfrazando su rebelión bajo el manto de religiosidad también y obediencia o sumisión falsa. Aún hasta usa el nombre de Jehová en falso para servirle. Porque ¿qué dice el verso 8? Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Pero hermanos, también hoy en día hay gente y líderes que conocen los términos bíblicos, le va a hablar bonito de la palabra de Dios, pero otra vez sus intenciones están usando la religión o el nombre del Señor para ganancias deshonestas o para aprovecharse de la gente. Por eso le digo, evaluemos a todos, evalúenme a mí, y si ustedes descubren que en mí no hay algo bueno, pues sáquenlo en cara y tráiganlo ante la iglesia, ¿verdad? De igual manera, en cualquier situación, pues hagámosla ser conocida en este aspecto. Pero aquí, Absalón hablando muy bonito al papá para que no sospeche nada. ¿Y qué le dice el rey? Ahí en el verso 9. Y el rey le dijo, ven paz, hijo. Y él se levantó y fue a Hebrón. El 10. Entonces envió a Absalón, noten aquí que ya esto lo tenía planificado. Se levantó Absalón, y fue a Hebrón, ¿verdad? Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis,
Absalón reina en Hebrón. Y aquí la palabra mensajeros lleva un mensaje más profundo que equivale a espías. Entonces aquí Absalón descubre su plan de sublevar o usurpar a su padre David. Y los mensajeros son espías para que estuvieran mezclados en las tribus, plantados, para que cuando escucharan la trompeta ellos corrieran, se me fue la palabra, el rumor de que ya Absalón era rey de Hebrón. Pero imagínense que si el espía está sembrado aquí y escucha la trompeta, él ya sabe que qué tiene que decir. ¿Qué es lo que él va a decir? Absalón es nuestro nuevo rey. Oh, es nuestro nuevo rey. Oh, Absalón es nuestro nuevo rey. Y se me fue la palabra que acabo de decir otra vez. El rumor, gracias. Se va haciendo más grande. Oh, pues Absalón es nuestro nuevo rey. Ok, pues adelante. ¿Y qué dice el 11? Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. En otras palabras, Absalón consiguió ¿a cuántos hombres? Pero esos hombres son hombres de prestigio, de importancia, de liderazgo, y los lleva como al inicio. ¿Cuánto se hizo ahí en el 15:1 que nos dice? Esos eran su pompa regia, pero ahora lleva una escolta de prestigio, de representación ahí, pero los pobres no saben ni por qué van ni para qué van. Lo van acompañando ahí, él los está usando y ellos ni en cuenta se dan. Entonces, pero ¿qué le da eso a él a llegar a Hebrón? Cuando ya plantó los espías, los mensajeros entre ellos y se tocó trompeta, ellos comienzan a decir Absalón reina, y lo ven llegar con su pompa regia y sus 50 hombres de a caballo, sus soldados, y ahora trae una escolta de personas de importancia con él, 200 de ellos. Pues esto tiene que ser oficial. Y la gente queda convencida y lo comienza a seguir. Entonces, pero aquí está el detalle. Los 200 que van con él no saben de qué se trata, pero descubren la situación al llegar. Pero ahora ya lo apoyaron sin saberlo, y la gente comienza a celebrar y a seguirlo, que si ellos, estos 200, se retornan o regresan, no sabíamos, pero ahora sabemos, ahora están en la minoría, que ahora se los linchan a ellos si se regresan o le descubren a David lo que ha sucedido. Entonces continúan apoyando, y ya que son gente de influencia, pues con más ganas. Y aquí hay una oportunidad de apoyar entonces al nuevo rey. El 12, ¿verdad? Nos quedamos. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, que por cierto él planificó esto, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de quién? De David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa, y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y aquí hay un debate también, y no sé cuál sea la respuesta. El papá de Betsabé, o el abuelo, perdón, el abuelo de Betsabé se llamaba Ahitofel también. Ahitofel. Y potencialmente, si es que él era el abuelo de Betsabé, se convirtió en el consejero de David cuando David tomó a Betsabé. Pero note lo que sucedió. Potencialmente Ahitofel, con esa hambre de querer ser uno de los consejeros, si es que era el consejero de David, ¿se acuerda cuál fue la carta que mandó David al frente de la batalla? Que mataran a Urías. Y ahora con más ganas, Ahitofel, pues toma a mi nieta como tu esposa, tu consejero, te estoy dando consejos. Potencialmente, si era el consejero, no sabemos si le daba consejos buenos o malos, no nos lo dijo la Biblia,
Pero nos dice aquí que Aitofel era el consejero de David. Pero más tarde vamos a ver que el consejo que sale de Aitofel es muy similar a lo que sucedió con David y Betsabé y Urías, que le va a dar a Absalón que haga algo con las mujeres de David. Y este consejo viene de Aitofel. Y pueden ser dos Aitofeles diferentes, pero ahí estamos. Entonces ahí en el 12, y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y en este momento preciso es cuando David también escribe potencialmente el Salmo 41 y el Salmo 55, que potencialmente están hablando de Aitofel. Esta situación que Aitofel lo traiciona, deja a David y se va con Absalón como consejero. Entonces es más por ahí, no recuerdo el versículo, si es el 9, habla de esta traición de Aitofel. Pero también estos dos capítulos, el Salmo 41 y el 55, también se le aplican a veces a la traición de Judas, que era también un traicionero, así como Aitofel fue traicionero hacia David, que pareciera ser que la historia se repite. Ok, el verso 13. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. ¿De dónde venía este mensajero y de quién era el mensajero? ¿Era plantado también como espía de parte de Absalón? ¿O sería de que tenía el corazón correcto este hombre para darle esta noticia a David? Creo que era de los de Absalón, para que se corriera más la voz. El 14. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. ¿Por qué David ya no podía detener esto? David no había corregido los errores de sus hijos, pero ahora no puede corregir esto porque se ha hecho grande. Porque ¿qué nos dijo el 13? El corazón de todo Israel se va tras Absalón. En otras palabras, esto ya está demasiado grande, que si se queda en Jerusalén, ¿qué va a suceder? La masacre hubiese sido grande y muchos inocentes en Jerusalén hubiesen muerto y hubieran pagado el precio. Diga, hermana. Ya lo entendía. Y por eso, y aún el Salmo 39, el Salmo 61 y el Salmo 63 también fueron escritos en este tiempo en cuanto a la rebelión de Absalón. Y él entiende que ya es parte del juicio de Dios, porque vamos a ver más tarde que también le dice a los que llevan el arca, a los sacerdotes: esto lo estoy pagando yo por mi culpa, por mi pecado. Ustedes no tienen culpa, por favor regrésense. Y vamos a ver que él ya está entendiendo esto y quiere por lo menos proteger lo más que pueda, y si él tiene que pagar con su vida y los suyos, voy a hacerlo a las afueras. Entonces creo que sí, él ha entendido en este momento que ya este juicio viene de parte de Dios. Pero otra vez, ¿por qué David no simplemente detuvo la rebelión? ¿Dónde está este famoso guerrero que se enfrentó a Goliat? ¿Dónde está este famoso que no le pasaba nada, que el Señor lo defendía de todas las situaciones? Bueno, cuando cayó en pecado, viene consecuencia. Y la rebelión se había expandido rápidamente y extensamente. También muchos ya habían perdido la fe en el rey. ¿Por qué? Cuando cometió el pecado contra Betsabé y matando a Urías y matando a otros inocentes, muchos estaban perdiendo la fe. Pero otra vez Absalón estaba interceptando un montón y él se los ganaba, entonces también perdían la fe. Y cuando hizo esta estrategia de anunciar de que era el nuevo rey, por lo menos en Hebrón, ya entra este miedo también en David. Y pero también David todavía sentía suficiente aprecio hacia su hijo, que tampoco quería quedarse a enfrentarlo. Entonces creo que a veces se requiere de valentía para enfrentar algo, y a veces se requiere de más valentía y humillación para huir de algo
para no ocasionar una peor situación. Pero David tenía la intención de retornar, porque cuando se fue dejó a 10 de sus concubinas y cuidando para regresar, ¿verdad? Y esto va a entrar en importancia más tarde. El 15. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. Y aunque la noticia dijo todo el pueblo se ha ido tras Absalón, no era cierto que todos, ¿verdad? Pero ya era una gran parte. Pero aquí sus siervos le están diciendo: nosotros seguimos fieles a nuestro rey, estamos aquí para lo que usted necesite. Así que diga la palabra y lo vamos a hacer. Y el 16 dice: y el rey entonces salió con toda su familia en pos de él. Y aquí en toda su familia en pos de él está hablando de la familia inmediata. Y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. El 17. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante. Y David tenía muchos amigos leales en otros lugares. ¿Se acuerdan que él vivió entre los filisteos, entre los diferentes enemigos a veces? Entonces él ya se había hecho de amigos en algunos de esos lugares, lo respetaban. También tenía fuerzas armadas que eran parte de ellos. ¿Se acuerdan de los 600 que él logró juntar al inicio? ¿Dónde los juntó? ¿Quién recuerda? Cuando fueron a defender a Keila, por allá en esos tiempos. Pero los juntó en territorio filisteo, y eran personas ahí que andaban ambulantes anteriormente. Pero él tenía amigos y se había hecho de amigos en diferentes lugares. Pero fue a las afueras de la ciudad antes de cruzar al otro lado. Entonces ahí se detiene. ¿Y qué dice el 18? Y todos sus siervos pasaban a su lado con todos los cereteos y peleteos y los geteos. 600 hombres que habían venido a pie desde Gad iban delante del rey. ¿Se acuerdan que al inicio cuántos eran de los de Gad? En este caso, ¿cuántos vinieron? 600. ¿Y su equipo original de cuántos eran? De 600, ¿verdad? Entonces no nos dice la Biblia si estos eran los mismos o qué, pero iban delante de él. Los cereteos, ¿se acuerdan quiénes eran? Guardaespaldas, los verdugos. Los peleteos también eran mensajeros o guardianes, atendientes. Probablemente los hombres filisteos que temían a Dios y estaban del lado de Israel, así como los 600 que juntó David de los geteos de Gat anteriormente. Pero aquí, sean los mismos o sean otros nuevos, tenían fidelidad hacia David y dijeron: vamos a ayudarte a ti, vamos de tu lado. Pero ¿qué les dice el rey aquí en el 19? Y dijo el rey a Itai Geteo: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Entonces aquí hay una pequeña situación que pareciera difícil de entenderse. Itai era ¿de dónde? Aquí no lo dijo anteriormente. Y dijo el rey a Itai Geteo. ¿Y los geteos de dónde son? De Gat. ¿Por qué vienes tú también con nosotros? Le pregunta. Vuélvete a dónde, a Gat, o vuélvete con Absalón. Una pregunta aquí: ¿David ya está cediendo el terreno a Absalón y le nombra rey? ¿O le está diciendo: tú no eres de la descendencia judía, ¿por qué vas a ir a pelear conmigo o por qué estás huyendo conmigo? Mejor quédate, pero si quieres serle fiel al rey, adelante, porque no tienes que hacerlo, tú no eres de los nuestros, pero nos estás mostrando lealtad. Dice: y tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Entonces no estaba en Gad, o ¿dónde estaba? O estaba en Jerusalén, o vino de Gad con David. Pero potencialmente era uno de los iniciales 600. Y en el 20 note lo que sucede: ayer viniste y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí,
yo iré a donde pueda ir, tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Entonces, sea lo que sea la situación, sabemos que Itai Geteo, con los 600 hombres que él trajo y las familias, le están mostrando lealtad al rey David, pero él está diciendo retórnate. Pero él le dice una situación muy similar con ¿cómo se llamaba por allá en el libro de Ruth? Noemí, ¿qué le dijo ella qué le dijo a su nuera, a su suegra, perdón? Entonces, potencialmente Itai Geteo adora y cree en Dios ahora, aunque potencialmente era de los de Gad, de los filisteos anteriormente, pero ahora quizás se han convertido y han sido mostrado su fidelidad al Señor. Pero le dice, tú eres extranjero, pero sí tienes fidelidad hacia nosotros, pero por favor regrésate, esta es mi culpa, lo que está sucediendo, tú no tienes culpa en esto, y haz volver a tus hermanos también, y que Jehová te muestre amor permanente y fidelidad, porque te has convertido a seguir al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Pero simplemente Itai es como cuando David estaba otra vez con los filisteos, porque David estuvo entre los filisteos anteriormente mostrándole fidelidad a los filisteos, pero creo que aquí es más allá, que Itai de Gat se ha convertido y potencialmente está mostrando aquí su fidelidad hacia Dios y quiere ir al lado del rey. El 22. Entonces David dijo a Itai, ven pues y pasa. Y pasó Itai Geteo y todos sus hombres y toda su familia. Entonces lo convenció, le dijo, yo estaré contigo. Bueno, aquí no lo dice, ¿verdad? En el 21 no lo dijo. Vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Otra vez muy similar a Ruth y Noemí. En otras palabras, no tengo a dónde ir, si regreso a los míos, pues mira lo que adoraban, prefiero estar contigo, viva o muera, voy a ir contigo, estaré contigo y tú serás mi rey, que aunque tu hijo se está levantando, no quiero que él sea mi rey porque creo que él no adora a Dios. Sí, tuviste tu falla, pero te voy a seguir. ¿Y qué dice el 23? Y todo el país lloró en alta voz, pasó luego toda la gente al torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó el camino que va al desierto. El 24. Y he aquí también iba Sadoc y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Y asentaron el arca del pacto de Dios y subió Abiatar después de todo el pueblo. Y subió Abiatar después de que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Entonces, en este caso aquí los sacerdotes y levitas también eran leales al rey David. Bueno, si tú te vas, nosotros nos vamos contigo, tú eres el rey, el que el Señor ha ungido. El Señor no ha ungido a Absalón, por lo consiguiente nos vamos a ir contigo. Pero note lo que pasa en el verso 25. ¿Qué dice? Pero dijo el rey a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva, yo hablando David, y me dejará verla y a su tabernáculo. Otra vez, entonces David está reconociendo que su pecado es el que está acarreando toda esta situación y no ve por qué los sacerdotes y los levitas tienen que pagar por esto y no les exige ir con él, sino más que él dice, ¿sabes qué? Me voy a tirar aquí a la gracia de Dios. Ya me ha tenido gracia y misericordia porque me permitió vivir. Pero si Él tiene aún más gracia, me va a permitir vivir y regresar, ver el arca de nuevo, estar ante la presencia de Él. Entonces, ¿qué hace? Los envía de regreso. El 26. Y si dijere, no me complazco en ti, Dios diciendo esto, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Entonces, ¿sabes qué? Voy a aceptar. Si voy a morir por los pecados que he cometido y es lo que merezco, que realmente es lo que merezco, bueno, que el Señor haga conmigo lo que Él quiere. Él es Dios, Él es soberano. Pero ustedes regrésense, por favor, porque ustedes no tienen culpa en esto. El 27. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc, ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad
y con vosotros vuestros 2 hijos, Ahimaaz tu hijo, y Jonatán, hijo de Abiatar. En otras palabras, le está diciendo, tú mejor que nadie sabes lo que Dios hará, así que quédate y de Dios recibirás lo que debes hacer. Porque ¿qué hacía el vidente? El sacerdote pasaba en comunión con el Señor le revelaba lo que iba a suceder. Entonces, ¿acaso no eres tú el vidente? Si a alguien Dios le va a revelar qué va a suceder, va a ser a ti. Entonces quédate en Jerusalén. Si Él te indica que te vayas, pues vente. Si Él te indica que te quedes, pues quédate. Pero de mi parte, te estoy soltando de este compromiso que ustedes quieren mostrarme fidelidad a mí. Yo me voy a ir allá, estoy huyendo porque sé que es la consecuencia que tengo que pagar y no hay retorno. Pero si el Señor aún permitiera que yo viva, pues voy a regresar. Pero ustedes quédense, el Señor les va a indicar qué hacer a ustedes, ya que últimamente ustedes son los que tienen esa conexión continua con el Señor. ¿Y qué dice el 28? Mirad, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. Entonces Sadoc, el 29, y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. En otras palabras, cuando el Señor les revele qué hacer, ustedes me envían a mí qué hacer. Pero no anden conmigo vagando donde yo ande huyendo, porque pues eso no es para ustedes. Yo soy culpable de esto. Pero ¿se acuerdan por qué vagó el pueblo por el desierto anteriormente? Por desobediencia y rebeldía. Entonces, ¿qué le toca a David ahora hacer de nuevo? Vagar por desobediencia y rebeldía. Entonces, diga, hermana. ¿Qué son ¿Vagos? Vados. Mirad, yo me detendré en los vados, dice en el versículo 20, en el 28. En el 28 dice, ¿verdad? Mirad, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros. En inglés le nombraríamos a esta palabra, y vamos a quedar igual, creo, fords, le nombran en inglés. ¿Alguien tiene otra traducción? ¿La suya dice vados también? Okay. ¿Alguien tiene una respuesta para esta? No fue una palabra que yo busqué en este momento, en mi estudio. ¿Naiden? ¿Nadie? Ok. Queda de tarea para todos, porque no, pero, en este aspecto, ahí le voy a mandar por un mensaje lo que Dios descubra, ¿verdad? De los vados. Pero tiene que ser algo en el desierto, ¿verdad? Puede ser, la pregunta, ¿son las mismas peñas o montañas donde anteriormente anduvo huyendo? Buena pregunta. Diga, hermana. Uh-huh. Había una subida así y una bajada. Okay. Y le llamaban, y en esa bajada siempre le ponían agua. Entonces le decían, ¿te vas por el valle? Okay. No. ¿Y qué significa lo bajito? No, te vas por el vadito, o sea, por el vado. Por el vado, ok. Por el vadito. Porque una subida luego alta y luego una bajada. Hasta le decíamos la bajadona. Okay. Pero para ellos, no sé. Okay. Ok. Muy bien. Entonces, aquí lo acabo de buscar en el idioma original y prácticamente si lo leemos de esta manera, dice, mirad, yo me detendré en los vados del desierto, dice, me detendré en el Arabá. Es la palabra que usa ahí en el hebreo, que quiere decir la planura del desierto,
pero también el sub y baja del desierto y el desierto del desierto prácticamente. Y veo otra mano. Okay. Entonces, buenas observaciones, y ahí estudiamos un poco más, pero es ahí, y si es en el punto del cruce del desierto donde está seco y es en el desierto, en la planura, potencialmente también se puede traducir como en el lugar más estéril del desierto, donde no hay vida, donde no hay nada, porque aún en el desierto hay vida, ¿verdad? Entonces, buena pregunta, buena observación ahí, pues veamos un poco más ahí. Pero dice, ahí me detendré hasta que venga respuesta de vosotros, que me dé aviso. El 29, entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allí. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos, que era una manera de lamentar y llorar. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Y dieron aviso a David diciendo, Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Y aquí otra vez, si se acuerdan, mencionamos que potencialmente era el abuelo de Betsabé, el consejero de David inicialmente, pero lo traicionó y se fue al lado de Absalón a ser su consejero. El 32. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar ahí a Dios, he aquí Usai, arquita, que le salió al encuentro, rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza. ¿Se acuerdan de esta expresión anteriormente? Sucedía cuando estaban de luto y a veces también cuando estaban adorando y a veces también cuando venían a dar una mala noticia a los mensajeros, porque dice llegaron con sus ropas rotas y tierra sobre su cabeza prácticamente, ¿verdad? Entonces, ¿y qué sucede? Le sale al encuentro. Y suena muy similar a la historia del que andaba por ahí en el monte caminando y después le dio noticia a David y llegó con sus ropas rotas y todo empolvado con tierra sobre su cabeza. Pero aquí pareciera ser de manera positiva, porque ¿qué sucede? Y por cierto, a veces en las montañas, en los montes, es donde algunos iban a adorar, a sacrificar, porque aquí en el 32 nos dice, cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allá a Dios, he aquí Usai arquita, que le salió al encuentro. Entonces ya Usai estaba ahí, rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y le dijo David, si pasares conmigo, me serás carga. Mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón, rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Aitofel. Entonces, ¿qué le plantea David a este hombre Usai? Si quieres ir conmigo al desierto, otra boca y otra familia que alimentar. De nada me vas a servir allá, que estés llorando con los demás que ya me están siguiendo. Pero si quieres servirme y quieres ser útil, quiero que me hagas el favor de ser mi espía. Pero más importante que espía, tienes un trabajo de trastornar el consejo de ¿quién? Aitofel. Pero lo vas a hacer de esta manera. Tú me estás mostrando lealtad a mí y quieres ir conmigo, pero me vas a hacer carga. Pero tú ve, dile a Sablón, miéntele en otras palabras, así como le fui fiel a tu padre, me estoy haciendo del otro bando, me voy a hacer al tuyo y te voy a hacer fiel así como le fue. No tiene sentido tampoco porque lo está traicionando supuestamente, diciéndole, pero te voy a ser fiel a ti, así como fui fiel a tu padre. Como líder, Absalón debería pensar, bueno, estás traicionando a mi padre y me estás diciendo que fuiste fiel a él y vas a ser fiel a mí. ¿Qué te hace pensar que puedo confiar en ti? Pero le cree, porque el mismo Absalón ha estado traicionando y manipulando y torciendo y ganándose a la gente. Entonces, ¿qué hace este hombre? Vamos a ver qué sucede.
El 35, ¿verdad? Entonces David lo envía como espía para que lo mantenga informado de las decisiones de Absalón, pero también para que Usai sea el consejero de Absalón, pero para contradecir lo que Ahitofel dijera. Entonces el 35. ¿No estarán ahí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey, se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. En otras palabras, tú vas a ser mi espía, pero tú no puedes estar entrando y saliendo porque Absalón te va a descubrir. Entonces, pero él no va a sospechar de los sacerdotes. Entonces ve y cuéntaselos a ellos y que ellos vengan y me lo comuniquen a mí de esta manera. Y le da ahí un consuelo de que le va a ir bien porque pues lo que está haciendo es para ayudar al rey. Y por lo consiguiente también se está llevando ahí en el paquete a los sacerdotes que le ayuden en esta situación. El 36, ¿verdad? Y he aquí que están con ellos sus dos hijos, Aimás, el de Sadoc, y Jonatán, el de Abiatar. Por medio de ellos me enviarás aviso de todo lo que oyereis. Así vino Usai, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Y ahí termina el 15, ¿verdad? Pero lo que vamos a estar viendo, que esta cosa va a ir de mal en peor. Y los consejos de Ahitofel van a empeorar, pero Ahitofel va a dar un consejo, Usai va a dar otro, y vamos a ver a quién se escucha y a quién se oye. Pero para el capítulo 18 vamos a estar viendo la muerte de Absalón y David retornando a Jerusalén para ir para el capítulo 20, pero aún todavía el nombre de Absalón va a ser mencionado ahí hasta el capítulo 20, aunque va a morir antes de esto. Y vamos a ver de otras venganzas más adelante en este aspecto. Pero el Señor va a tener misericordia hasta cierto punto de David, lo restituye hasta cierto punto, pero va a haber otras personas que se van a levantar también. Y pero mencioné, la vida de David estuvo en unos puntos muy importantes, mientras él tenía el corazón inclinado hacia Dios. Cuando comete pecado es cuando comienza a su reino a titubear y sus días ahí, que aunque todavía hubieron buenos días, lamentablemente muchas situaciones ahí que sucedieron que no fueron de agrado al Señor, y la que vamos a ver más tarde es de que se siente el grande y se le sube a la cabeza de nuevo y hace un censo para ver qué tan grande es su reino, algo que Dios no le había pedido que hiciera, y otra vez de ahí. Pero ¿qué lecciones aprendemos de esto? No hay que confiar de nadie. No, esa no, ¿verdad? De las personas que confiamos,